tratar de compartir un mensaje que nos lleve un poquito a llenarnos un poco más de esperanza, de fe y de amor. Mi nombre es Carlos Bonilla y le doy las más lindas bienvenidas a este programa o a esta página de Facebook que se llama Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo. Voy a comenzar por hacer dos pequeñas historias que van a estar relacionadas con el tema en general que vamos a presentar hoy. Hace algún tiempo en la ciudad de Nueva York hubo un incidente muy trágico y triste. Un hombre empezó a golpear brutalmente a una mujer y no solamente la golpeó, sino que la mató allí en la calle. Y lo más triste de todo fue que habían alrededor de 20 personas mirando lo que estaba sucediendo y en vez de saltar a la escena y ayudar a la pobre mujer, sacaban fotos y nadie hizo nada. Después hay otra historia que es un poquito diferente. Y esta es la historia de un misionero con el corazón lleno de Dios, que estaba en el medio del África haciendo su trabajo de misionero cristiano y tenía problemas de asma. Por lo tanto, él dependía día por día de sus medicinas de asma para poder hacer su trabajo. Y de pronto se enteró que había un niño en la tribu donde él estaba trabajando que estaba prácticamente con un ataque de muerte de asma porque no tenía medicina, y no dudó un segundo en darle sus propias medicinas al niño para que él se salvara, sin darse cuenta o habiéndose dado cuenta de que en los días venideros él iba a sufrir porque no tenía sus medicinas. Estos son dos casos que son muy diferentes. Hoy yo quisiera hablar de algo muy interesante que quizás nos ayude a acercarnos y ayudarnos un poquito más que antes. Vamos a hablar de dos actitudes completamente diferentes, pero que sin embargo nosotros, los seres humanos, las practicamos igualmente. Yo a veces me pregunto a mí mismo, sé la respuesta, pero de todas maneras de vez en cuando me la pregunto. ¿Estoy yo viviendo en proximidad o estoy yo viviendo en colectividad? Las personas que solamente miraban mientras que aquel hombre prácticamente mataba a la pobre mujer, eran personas que estaban viviendo en proximidad, es decir, estaban juntos físicamente, pero estaban totalmente separados espiritualmente. Sin embargo, el misionero que generosamente dio sus medicinas, que prácticamente podría ser su vida, para salvar a otro ser humano, es un hombre que vivía en colectividad. De acuerdo a un buen diccionario, encontré que la definición de la palabra colectividad es un conjunto de personas que viven en un mismo lugar o a veces en diferentes lugares, pero que comparten los mismos derechos, intereses, problemas, creencias, valores, morales, responsabilidades y llenan con sus corazones las necesidades de los demás con afecto y generosidad. Así como ese maravilloso misionero nos enseña una hermosa lección de lo que es vivir en colectividad, nosotros, para poder tener una idea más firme
de esta cualidad. Podemos usar algo que es un comentario que lo podemos hacer una pequeña parábola. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que les gusta viajar han llegado hasta California, y como ustedes saben, en California existen esos árboles muy grandes de color colorado que le dicen redwood, y que son árboles que realmente nos impresionan porque tienen una altura, yo no sé, de un edificio de 20, de 30 pisos. Yo tuve la suerte de ir a verlos y les puedo decir que me saqué una foto en el pie de uno de esos árboles y yo parecía una hormiguita al lado de esos árboles, ¿no? Entonces, esos árboles que yo fui a ver estaban al lado del Océano Pacífico. Y el Océano Pacífico, cuando soplan los vientos y los huracanes y cuando llegan los terremotos, es realmente impresionante y lleva a la naturaleza una fuerza desacatada. Sin embargo, esos árboles siempre están en pie, ni se doblan ni se quiebran. Entonces yo me puse a hacer una pequeña búsqueda. ¿Por qué es que estando esos árboles tan cercanos al Océano Pacífico, en los huracanes y los terremotos, nunca se doblan, nunca se quiebran, nunca se caen? Y me encontré algo curioso. Esos árboles no solamente cuando ellos van naciendo, van produciendo raíces verticales, es decir, hacia abajo, sino que van produciendo raíces horizontales hacia los costados. Y yo me pregunté cuál es la razón. Y la razón es que las raíces verticales, que serían las raíces en la colectividad que nosotros desarrollamos hacia la profundidad de la palabra de Dios y el amor de Jesucristo, y las horizontales eran raíces que los árboles desarrollan para entrelazarse con otras raíces de los árboles que están cercanos, y entonces entre ellos, de una forma subterránea, forman una alianza en la cual unos se aguantan a los otros, y si uno se quiere caer, el otro lo levanta. Esos son los árboles. Pero eso es exactamente lo que tendríamos que hacer nosotros. Tendríamos que criar raíces verticales, que son las raíces que la palabra de Dios en todas sus formas nos enseña y nos dice cuáles son los mandamientos que tenemos que seguir. Pero también tendríamos que producir raíces horizontales, que son las raíces con los hermanos y las hermanas en lo que respecta a lo espiritual. Porque Dios en Génesis, al principio de la Biblia, ya lo dijo: no es bueno para el hombre estar solo, porque si está solo, ¿quién lo levanta? Pero si está acompañado, alguien lo va a levantar. Y esas raíces horizontales que forman los árboles de California son las que nosotros necesitamos construir para hacer una colectividad y no hacer como los arbolitos que habían en la granja de mi abuelo, que estaban plantados 10 metros uno del otro y que solo hacían raíces verticales, y cuando venía un huracán se caían todos. Voy a mirar aquí otros apuntes que tengo para seguir la entrevista. Cuando nosotros pertenecemos a una colectividad, no es solamente la profundidad de la fe o la palabra de Dios, aunque lógicamente tenemos que entenderlo, que esas dos cosas nos ayudan y son prioridad. Pero lo que realmente nos ayudará en una forma práctica cuando nos caigamos, así como con los árboles,
serán esas raíces horizontales. Y esas raíces horizontales son nuestros hermanos y nuestras hermanas, los que nos van a ayudar a levantarnos y los que nos van a ayudar a sobrellevar los tsunamis y los problemas emocionales, financieros, etcétera, que nos vaya la vida a tirar en la cara. Ahora, para nuestra tranquilidad, porque cuando hablamos de esa magnitud de estrechar lazos fraternales y espirituales con nuestro hermano y hermana, nos parece a veces un poquito no fácil, voy a recordarles algo. Voy a recordarles que Jesucristo, cuando llamó a los hombres que llamó para formar su colectividad, Él no llamó a los más santos ni a los más perfectos que habían en aquella tierra. Si ustedes se ponen a pensar, por lo contrario, Él eligió a hombres mentirosos, hombres ladrones, hombres rudos, hombres que eran prácticamente analfabetos y algunos que usaban un lenguaje pero bien indecente. Pero aún siendo una colectividad con tantas actitudes diferentes, eran capaces de funcionar como verdaderos hermanos que tenían una cualidad y funcionaban como hermanos realmente cristianos porque tenían un imán. El imán es aquello que nosotros ponemos aquí y agarramos clavitos y pedacitos de metal, ¿no? Que atrae. El imán atrae. Y era ese imán que los mantenía unidos, generosos, mansos, espiritualmente fuertes, obedientes y siempre listos a ayudar unos a los otros. Y ese imán se llamaba Jesucristo. Y ese es el imán número uno que nosotros necesitamos para edificar una colectividad cristiana y mantenernos en ella. Es muy común que después de explicar lo maravilloso de la colectividad cristiana que existió en el siglo I, que fue la iglesia prácticamente más fuerte, nos digamos, wow, esa colectividad fue realmente maravillosa, pero yo no creo que tengo tiempo y ni siquiera esfuerzo para poder integrarme y hacer algo así, porque tengo mis problemas personales, porque tengo mis problemas financieros, porque tengo mi familia y porque yo estoy ocupado y porque yo tengo problemas y porque yo. La verdad es que, como alguien dijo, la comodidad y abundancia produce espíritus débiles. Y créanmelo o no, yo he estado en algunos países y he estado entre gente muy humilde, pero muy humilde, que a veces no saben de dónde va a venir la comida de mañana. Y siempre los encontré no solamente con una sonrisa en los labios, sino siempre dispuestos a ayudar al vecino que tenía un problema con el agua, que tenía un problema con la ventana, que tenía un problema con el pasillo. Entonces, yo creo que la abundancia
y la comodidad que hoy en día en los países industriales hemos llegado a conseguir. Por un lado, lógicamente la disfrutamos, pero también nos ha ayudado a hacer los espíritus y las almas un poquito más débiles. Si hace un poquito de frío y el auto no tiene calefacción, difícil que vayamos a la iglesia. Si cae un poquito de nieve en el norte, vamos a decir que estamos enfermos en el trabajo. Si tenemos que ir al supermercado, en una de esas le podemos pedir el auto a papá o a mamá. En otras palabras, realmente la comodidad muchas veces no nos deja formar ese espíritu de colectividad que tenía la iglesia del primer siglo, donde prácticamente no tenían nada y donde dentro de un poquito yo les voy a leer exactamente lo que la Biblia dice acerca de esa colectividad. Ustedes saben cuál fue el secreto que la colectividad cristiana del primer siglo descubrió y del cual nosotros vamos a aprender. El secreto fue que en vez de tener los ojos en ellos mismos, sus ojos estaban siempre fijos en las necesidades y los deseos de los demás. Lo voy a repetir. El secreto de ellos estaba que en vez de tener sus ojos fijos en ellos mismos, ellos tenían sus ojos siempre fijos en las necesidades y en los deseos de los demás. Sin aburrirlos mucho, voy a hacerles una historia un poquito rápida y cortito. Yo estuve un momento que estuve pasando, pero muy mal emocionalmente, al punto de que yo creí que se me iba a freír la cabeza como un huevo frito. Y realmente yo le estaba rogando y pidiendo a Dios que me mandara uno o dos hermanos que me vinieran a ayudar, porque la mente mía estaba totalmente confundida y sufrida. Y sin embargo, en su sabiduría, porque Dios dice que Él tiene un plan para nosotros en la Biblia, Dios no permitió que viniera nadie, sino que me mandó a mí. Yo estaba en Nueva York, me mandó a un lugar que se llama The Bowery Mission, que es una misión cristiana que se dedica a recuperar gente que ha estado alcoholizada o que ha usado drogas. Yo me aparecí a las 7 de la mañana, golpeé la puerta y el ministro, el pastor del lugar, me abrió la puerta sorprendido y yo le dije que me había mandado Dios. Y más extraño todavía me miró. Pero la conclusión que me quedé 4 o 5 meses de voluntario ayudando allí adentro. Habían algunos otros voluntarios también. Pero mi punto es mi punto es que esa misión es una misión cristiana, que es la más antigua de la ciudad de Nueva York, y tienen un bus bastante grande en el cual llevan comida y bebida a varios rincones de las ciudades donde hay mucha gente que está desamparada y sin hogar, que viven en la calle. Y yo me sumé a ellos y prácticamente trabajé con ellos por varios meses. Y una de las cosas que hacíamos es que después de darle la comida o la bebida, entonces le hablábamos lo que podíamos, compartíamos con ellos la palabra de Dios. La conclusión y lo que yo quiero llegar es que yo estuve haciendo esa clase de trabajo y conversando con muchas de esas personas, y al final ellos me compartían a mí su vida y yo les compartía a ellos su vida y compartíamos la palabra de Dios. Y un día, como a los 4 o 5 meses, me miré al espejo y dije, wow, yo he cambiado.
Y me miré al espejo y me puse a pensar, pero yo me acuerdo que tenía tremendos problemas y yo ahora me río y ya ni me acuerdo de los problemas. Entonces la conclusión es, hermanos, de que mientras yo estuve en esa misión, estuve en colectividad. Y fueron esos hermanos que se estaban recuperando, y fueron esos hermanos que estaban en la calle realmente desesperados. Y fue ese corazón que ellos impusieron en mi corazón, de sacar los ojos de mí, de mi problema, de mi depresión, y ponerlos en aquellos que, pobrecitos, estaban peor que yo, lo que realmente me curó de mis problemas emocionales. Mis problemas desaparecieron y, lógicamente, fui muy feliz. Dios conoce el poder de la colectividad, porque Dios me llevó a integrarme en una colectividad que al final me terminó curando. De acuerdo al original idioma griego, la palabra juntos, es decir, cuando estamos juntos, tiene dos significados. Muchas veces en el griego, en el latín, en el árabe, encontramos que una palabra tiene más de un significado de acuerdo a donde se use. Y los dos significados que tiene es que uno es estar próximos unos a los otros, y la segunda significancia de esta palabra es estar espiritualmente próximos. Es decir, en cierta ocasión se usa para decir que estamos próximos porque estamos sentados uno al lado del otro, y en otras porque estamos juntos, porque sentimos en el alma, en el corazón, en el espíritu, las mismas virtudes, las mismas necesidades, las mismas creencias. Fue el quitar los ojos de mi propia miseria y tratar de compartir con otros mis testimonios y la palabra de Dios, la forma en que Dios me sacó del infierno en que yo estaba viviendo. En conclusión, como cristianos tenemos que estar conscientes que el vivir en proximidad no nos va a llevar a encontrar una paz interior, muy difícil, sino a simplemente sobrevivir en este mundo material y vacío. Lo que al principio les conté, la pequeña historia de los 20 que estaban alrededor de esa mujer que vieron cómo la mataron, quizás al otro día o la semana que viene puedan ir a un bar, puedan ir a un restaurante, puedan ir a jugar al fútbol, puedan ir a la playa y puedan sentir cierta alegría, pero no van a poder, creo que nunca sentir la alegría, la satisfacción y lo maravilloso que sintió el misionero cuando le dio sus propias medicinas de vida o muerte a ese niño que estaba muriendo. Esa es la diferencia entre vivir en proximidad con los vecinos, con los amigos lejanos que ni siquiera nos visitan, con el carnicero, el panadero, el taxista, el que va cruzando la calle, el que se sienta al lado de nosotros en el fútbol, a los que vivimos en colectividad, que quizás seamos humildes y no tengamos mucho para vivir o sobrevivir, pero sin embargo cuando uno de los que está en nuestra colectividad necesita un poquito de azúcar o de café o de harina, o necesita una aspirina, un Tylenol, o necesita que le ayuden a arreglar la ventana, la puerta, y nosotros todos podemos ir a ayudarlos o a darle eso. Esa es lo que hace una colectividad. Y el gozo
el gozo tan grande que cosechamos en nuestros corazones. Es el gozo tan impresionante que sintieron la iglesia del primer siglo, que escúchenme muy pero muy bien. Ellos prefirieron ser comida de animales salvajes y hambrientos en el Coliseo romano antes que negar su fe y su amor por Jesucristo. Y ese es el gozo que sentimos en colectividad. ¿Cómo nosotros podemos estar o sentirnos en una comunidad, colectividad? Bueno, en la proximidad es fácil, ¿no? Todos los vecinos, el carnicero, el panadero, el almacenero, todos ellos son parte de la proximidad nuestra. Cuando vamos a una fiesta, estamos llenos de gente que estamos juntos próximamente. Cuando vamos al fútbol, estamos llenos de gente que estamos próximamente juntos. Pero a veces me pongo a pensar, cuando esté en el estadio, y lo he visto más de una vez, y me caiga sobre un asiento en el suelo, ¿habrán muchos que vengan corriendo a levantarme, a llevarme al hospital, a estar conmigo? Yo he visto casos en algunos estadios donde lamentablemente alguien se cayó y estuvo mucho rato para que viniera la ambulancia o alguien a levantarlos, mientras que en una colectividad estoy seguro que quien estuviera cerca saltaría a tratar de hacer lo mejor por levantarlo, por ayudarlo. No se olviden que todos nosotros en un momento u otro vamos a caer. Algunos hemos caído ya varias veces y otros vamos a caer indefinidamente, sí. Y una cosa es tener cierto círculo de gente que está próximo a nosotros y otra cosa es tener una colectividad. Yo en este mismo momento pertenezco a una iglesia donde, gracias a Dios, tengo muchos hermanos en mi colectividad o nuestra colectividad, y sé que si por cualquier circunstancia necesito algo en mi casa, arreglar una puerta, si me enfermo y tengo que ir al hospital, allí van a estar todos conmigo. Esa es la diferencia de la colectividad. Pero tenemos que volver otra vez al principio. La colectividad es juntarnos como cristianos de la primera iglesia, hacer lo posible. Pero la colectividad nace solo cuando todos nosotros sacamos los ojos de nosotros mismos y ponemos los ojos en las necesidades y en los deseos de los demás. Eso es lo importante. Ahora yo, casi para terminar rapidito, voy a leer Hechos 42-47, donde nosotros tendríamos que aprender a vivir de esos versículos y no vivir en la proximidad. En Hechos 2, 42, 47, dice así: ellos, los cristianos de esa época, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Recuérdense en estas palabritas: tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse. Escuchen bien estas palabras: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían
la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. No dejaban de reunirse en el templo y iban de casa en casa repartiendo el pan. Esta es la definición de la iglesia de los primeros días, y esta es la definición de la colectividad que yo oro con todo mi corazón para que hayan miles y miles y miles de estas pequeñas colectividades alrededor de nuestro mundo cristiano, y nos dejemos de estar inmiscuidos y estar entrelazados con personas que realmente están viviendo en la proximidad con nosotros, pero no en la colectividad. Vamos a terminar escuchando al sabio Pablo, al santo Pablo, en 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos y hermanas, por el nombre de vuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Todos nosotros hemos caído o iremos a caer, ya sea en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestras emociones, pero viviendo en una colectividad, y como dice Dios, si nos caemos, si uno cae, alguien nos va a levantar. Sentirnos juntos es fácil, porque vamos, como ya dije, a una fiesta y nos sentimos juntos. Vamos a un partido de fútbol y nos sentimos juntos. Y nos vamos a sentir inclusive rodeados de tanta gente que nos va a parecer a nosotros que el mundo humano circunstante a nosotros es gigante. Vamos a estar próximos, pero vuelvo a la misma pregunta. Si nos caemos, si tenemos un dolor, si lloramos, ¿cuántos de todos esos, muchos alrededor, se van a acercar? Pidámosle a Jesucristo que nos dé la misericordia y gracia que Él solamente tiene en su corazón, y tratemos nosotros de detenernos, de mirar solo a nosotros y comenzar a mirar las necesidades de otros para ayudarlos. Y así será como nos alejemos de esa proximidad de donde vinimos un día y podremos vivir contentos en una comunidad cristiana. Hermanos y hermanas, les deseo lo mejor de lo mejor para el resto del día. Que Dios los bendiga a todos ustedes inmensamente.